explicar el marco conceptual de la evaluación. Para eso vamos a comenzar con mirar un video en donde aparece qué expectativas tiene el alumno al momento de pensar la evaluación en un ciclo lectivo. También lo vamos a hacer desde la expectativa del docente. Por lo tanto, es necesario que puedas reflexionar acerca de qué pasó en tu trayectoria escolar, en tu biografía escolar, cuando tuviste que asumir el tema de la evaluación o cuando te enfrentaste a situaciones que tienen que ver con ser evaluado. Te invito a que veas las siguientes imágenes. Ahora te propongo que realices un listado de todo lo que pudiste observar en estas imágenes y te pido que tengas en cuenta cómo evalúa los docentes, qué piensan los alumnos, cómo se sienten. ¿Consideras que en el momento de la evaluación todos deben hacer la misma prueba? ¿Todos aprenden de la misma manera? ¿El docente enseña a todos por igual? ¿Todos tenemos la posibilidad de ser evaluados en igual momento y con los mismos instrumentos? Después, una vez que hayas hecho el listado, te pido que lo compartas con tus compañeros y puedan escuchar todo lo que cada uno ha considerado. Hablar del concepto de evaluación no es fácil, dado que significa tener validez y certeza cuando queremos definir qué es la evaluación. Por eso, lo que te voy a contar es que la evaluación es un concepto polisémico y nos valemos de dos cuestiones, una etimológica de lo que significa la palabra y otra que tiene que ver cómo habitualmente definimos a la evaluación. Desde la etimología de la palabra, el concepto de evaluación significa asignar un valor o dar un valor, una cualidad a un objeto para luego decidir acerca de cuál es la información que recogemos y tomar una decisión referente a esto. La evaluación mirada desde lo que dice el Diccionario de Ciencias de la Educación tiene que ver con un proceso sistemático, permanente e integrador y habla de una actividad. Ahora vamos a ver qué dicen algunos psicólogos, sociólogos y pedagogos que trabajaron el concepto de evaluación. Por ejemplo, Taylor en 1950, Cronbach en 1963, Lafourcade en 1979. Todos coinciden en que la evaluación es un proceso que recoge información y posibilita de alguna manera tomar decisiones. En algunos casos, como en el caso de Taylor, por ejemplo, es la toma de decisiones en función de los objetivos planteados. En cambio, Castillo Redondo mira a la evaluación como una actividad que hace a la actuación docente en función del estudiante en su singularidad y en su particularidad. Saber si ellos han alcanzado las metas de acuerdo a lo que se ha planificado en esa actuación docente. En una línea del tiempo, si tuviéramos que pensar el siglo XIX, siglo XX, donde se comienza a mirar la educación desde el paradigma conductista, desde el paradigma positivista, donde la educación es estímulo-respuesta, la evaluación es considerada una medición. Luego, con el transcurso del siglo XX, y de acuerdo a las décadas que puedes observar en la línea de tiempo, esta fue adquiriendo un concepto diferente, porque la educación se fue ampliando a distintos ámbitos, se fue masificando, si se quiere, luego con la venida de la Ley de Educación en España, la Ley de Educación en Argentina en el año 2006, se considera a la evaluación un proceso permanente, continuo y que no debe faltar en el proceso educativo, tanto a nivel alumnos como en las instituciones educativas. También en el siglo XXI
podemos decir que hablamos de evaluar las competencias. Hasta aquí estuvimos viendo que la evaluación es un proceso que posibilita recoger información, pero ahora quiero que veas la siguiente placa en donde aparece la evaluación como un proceso sistemático. Esto significa que es integrador, que es permanente, que se da a lo largo de todo el proceso educativo y que consta de 3 fases fundamentales. La primera que tiene que ver con la recogida de la información, la segunda con la emisión de juicios de valores y la tercera con la toma de decisiones. Te invito a que veamos juntos el siguiente video y podamos reflexionar sobre aquellas cuestiones que tienen que ver con un proceso de evaluación sistemática dentro de la institución educativa. ¿Pudieron observar el video? ¿Qué situaciones se plantearon? Bien, ahora te pido que puedan entre todos hacer una pequeña discusión sobre el concepto la evaluación institucional. ¿Qué piensan ustedes que es una evaluación institucional y cómo se realiza? Generalmente las instituciones educativas se organizan para hacer una evaluación institucional porque es lo que les permite a la gestión poder avanzar. Por eso decimos que la gestión institucional de la evaluación está ligada a la gestión directiva e institucional de un centro educativo. Y la evaluación nos posibilita mirar en qué situación estamos y poder buscar las estrategias necesarias para continuar. Por eso consiste principalmente en observar. ¿Y qué observamos en una institución educativa? Observamos las distintas dimensiones y podemos ver cómo intervienen los factores del paradigma cualitativo y del paradigma de la complejidad, es ver sus teorías, sus conceptos para poder interpretar y analizar los resultados de la información que hemos recogido. Decíamos que la evaluación de las instituciones educativas es organizada porque necesita de una planificación. En esta planificación es necesario que tengamos en cuenta su diseño, los indicadores, las técnicas que vamos a utilizar, con qué agentes, con qué recursos. Por eso, en la siguiente placa podrás ver un cuadro que te invita a pensar cómo hacemos una evaluación institucional. Es necesario que tengamos en cuenta en la recolección de datos todos aquellos que tienen que ver con datos primarios y datos secundarios, como así también con cuestiones cualitativas, como con cuestiones cuantitativas de resultado del proceso de enseñanza y de aprendizaje de los alumnos. Cuando vayamos a la interpretación de estos datos o al análisis, es importante que podamos triangularlos para lograr un efectivo análisis de la información y elaborar luego los informes finales, que son los que nos permitirán buscar las estrategias para avanzar. Los procesos de enseñanza y de aprendizaje conllevan a la calidad educativa. Por eso, la calidad educativa tiene en cuenta el funcionamiento de un centro educativo, su eficacia y su eficiencia. Y es interesante
que al interior de las escuelas, en las salas de profesores, en las reuniones, en los equipos de gestión, puedan mirar estos indicadores de la calidad educativa. Por eso, la evaluación de la calidad educativa lleva implícito poder mirar cada uno de los indicadores que la institución tiene y poder entre todos planificar cuáles serán las estrategias para alcanzar de la mejor manera posible los mejores resultados de esos procesos, tanto en el enseñar como en el aprender. Ahora bien, ¿cuáles son los indicadores de los procesos de aprendizaje y de enseñanza que miran a una institución educativa? Los indicadores son la promoción, la repitencia, la deserción, la sobreedad. ¿Y qué estrategias el centro lleva adelante y con qué criterios para poder lograr que sus alumnos y sus trayectorias sean lo mejor para un centro educativo y de este modo alcanzar el buen funcionamiento, la eficiencia y la eficacia de los procesos que allí se imparten cada día? A partir del siglo XXI, el concepto de competencia comienza a transitar todos los ámbitos de la educación, desde la universidad, el nivel medio, el nivel primario, tratando de hablar de capacidad y no de competencia, se involucran en este tema que tiene que ver con mirar a los alumnos desde el saber hacer, desde el saber ser y desde el saber. Por eso te pido que mires la frase que nos dice Pierre Perrenot cuando habla de competencias. Él habla de que son síntesis combinatorias de los procesos cognitivos y que tienen que ver con capacidades, con destrezas, con habilidades. Esto nos lleva a pensar que no solo tenemos que mirar cuánto un alumno sabe, sino cuál es su nivel de desempeño. ¿Qué procedimientos involucra cuando nos destaca un conocimiento en particular y qué actitudes toma frente a sus pares, frente al docente, cuando es capaz de decir cuánto sabe, cómo lo sabe y de qué manera puede llevarlo a su práctica? Hablar de competencias significa hablar de capacidades, habilidades, actitudes y sobre todo de valores. El proyecto Tuning, puesto en marcha en varias universidades europeas, distingue entre tres tipos de competencia: las instrumentales, las interpersonales y las competencias sistémicas. Las primeras tienen que ver con las herramientas que se utilizan, la segunda con las relaciones que se llevan a cabo y la tercera con los conocimientos que se ponen en práctica según el nivel de que se trate. La Organización Internacional del Trabajo en el año 2003 también hace una distinción de las conferencias según su generalidad y según el momento en que se llevan a cabo. Distingue las competencias básicas, que son los que un sujeto hace al principio de su escolarización y que en realidad son la base para anclar las siguientes. Luego, las competencias genéricas que tienen que ver con los procesos cognitivos, las competencias específicas que son propias de la carrera que está cursando el estudiante y las competencias transversales que tienen que ver con la familia profesional y su formación profesional. Y podemos agregar que el desarrollo de las competencias es continuo. Luego se va a distinguir en el proceso que el estudiante realice en el ámbito universitario y vamos a hablar entonces de competencias profesionales porque tienen que ver justamente con su formación profesional. Y en este momento podemos decir que hay competencias de interacción. Es necesario que tengamos en cuenta que a la hora de evaluar las competencias o las capacidades, los alumnos deberán demostrar bajo evidencias cuánto, cómo y de qué modo han adquirido estas capacidades. Esto nos lo demuestra su nivel de desempeño. Recuperando el concepto de evaluación institucional, es importante que tengas en cuenta cuáles son las técnicas que debes utilizar: la observación y la entrevista.
Recuerda que la observación puedes ver, mirar qué acontece, hacer registros, hacer notas de campo y a la vez poder diseñar una propuesta que tenga que ver con todo aquello que estás mirando desde un marco teórico. Al momento, por cierto, del análisis de esa observación. Por otro lado, la entrevista te va a ayudar a estar cara a cara con el interlocutor y esto te hace poder dialogar, reflexionar e emitir las valoraciones correspondientes. En este módulo has trabajado el concepto de evaluación y su perspectiva histórica, sosteniendo un carácter procesual tanto en la enseñanza como en el aprendizaje y a nivel aula e institución. La actividad que se te presentó en este módulo busca que, como licenciado o licenciada en educación, seas capaz de intervenir en la evaluación de las instituciones educativas. Se pretende puedas asumir este rol de profesional en una situación hipotética a resolver como es: el equipo de gestión de una escuela te consulta como asesor pedagógico sobre qué acciones deberían seguir en la dimensión pedagógica para alcanzar una mejora continua. Decides recorrer la escuela acompañado por el equipo de gestión. Te propones observar aulas, patios, sala de docentes, etc., tomando nota de los comentarios que hacen los profesores. Solicitas al equipo directivo algunas planificaciones en las que puedes observar los objetivos, estrategias y propuestas de evaluación de los aprendizajes que cada docente ha elaborado para el presente ciclo lectivo. En esta revisión, te llama la atención que los maestros plantean objetivos sin tener en cuenta, en algunos casos, el contexto o la diversidad de las aulas. También pudiste verificar una promoción del 82% al término del ciclo lectivo de un total de 326 estudiantes con un 8% de repitencia, una acentuada deserción que alcanza el 4% y un 4% de alumnos que se cambian a otra escuela. Para resolver esta actividad práctica, es preciso que hayas aprendido el concepto de evaluación desde su enfoque procesual y formativo y reconozcas los modelos que la caracterizaron en la temporalidad. Además, debiste tener en cuenta los criterios de evaluación fijados por los docentes y su intencionalidad, los momentos en que se llevará a cabo y la autoevaluación institucional. Por otro lado, es preciso que hayas logrado inferir los indicadores de calidad del rendimiento académico que posee la institución educativa y, sobre todo, que hayas puesto de manifiesto tus competencias profesionales en el ejercicio del rol de asesor pedagógico. Para llegar a la resolución de esta actividad práctica, es necesario que puedas relevar los datos expresados en la situación problemática, analizar los indicadores y compararlos. Luego, debes proporcionar algunas estrategias y líneas de acción que puedan seguir los docentes como agentes facilitadores del proceso de enseñanza y de aprendizaje en el inicio, durante y al final del ciclo. Estas acciones deberán considerar un aprendizaje basado en problemas y con enfoque en las competencias, la capacitación docente y de gestión y la planificación áulica. Finalmente, hacer de la evaluación un proceso continuo y permanente para la mejora educativa, fijar los criterios de evaluación y procurar el clima armónico y motivacional del aula. Ejemplo de informe. De acuerdo con los indicadores presentados, se puede observar que la repitencia es un indicador alto para el nivel de escolaridad, al igual que la cantidad de estudiantes que se cambian de escuela. Pero el dato más significativo es el índice de deserción. Para aumentar la promoción y lograr que todos los estudiantes alcancen trayectorias exitosas, es preciso trabajar junto al equipo docente en acciones que tiendan al empleo de nuevas didácticas y a la revisión en las prácticas evaluativas. Es necesario atender a la diversidad del aula con estrategias que faciliten los aprendizajes de todos los alumnas. Estrategias a tomar. Al inicio del ciclo lectivo. Perspectiva del docente como orientador y facilitador del proceso de aprendizaje. Concepción del aprendizaje basado en el modelo por competencias.
Propuestas de capacitación para el personal directivo y docente. Planificación del trabajo áulico utilizando como metodología el aprendizaje basado en problemas. Presentar a los estudiantes situaciones de la vida diaria, real y concreta, para que propongan soluciones alternativas. Durante el ciclo lectivo, establecer las competencias básicas para el logro de los aprendizajes. Utilizar todos los espacios que posee la escuela para la adquisición de capacidades, habilidades y destrezas. Acompañar a los estudiantes en todo su proceso, aportando diversas herramientas como libros, videos, infografías, etc. Utilizar las nuevas tecnologías como recurso facilitador. Trabajar la convivencia, establecer acuerdos y encuentros de participación. Propiciar el trabajo colaborativo entre los docentes y grupos de estudiantes. Considerar la evaluación como proceso continuo para la mejora. Acompañar a las familias de los estudiantes mediante charlas y debates. Al finalizar el ciclo lectivo, realizar un feedback o retroalimentación del progreso al alumno y a su familia. Evaluar todas las planificaciones propuestas a partir de las valoraciones realizadas en el ciclo lectivo.